La ETV donde me encuentro hoy es un patrimonio de todos los colombianos y lo quieren privatizar de manera soterrada. La ETV fue fundada en 1884, solamente 8 años después de que Graham Bell patentara el teléfono. Y desde 1940 fue una sociedad 100% pública. Esto duró hasta 1997, cuando el reconocido neoliberal Antanas Mockus comenzó su proceso de privatización. Y para el año 2000 comenzó a prestar el servicio de Internet. En el año 2003, la ETV junto con la EPM entran en el negocio de la telefonía móvil. Y en el 2013, durante el gobierno de la Bogotá Humana, comienza un importante proyecto que fue el de tender la fibra óptica por toda Bogotá. Ese proyecto nos costó más de 2.4 billones de pesos de esa época y hoy alcanza a más de 500.000 ciudadanos. Aparte de eso, más recientemente la ETV comienza a prestar el servicio de telefonía 4G. Todo eso, ese 88.4% de capital público hoy está en riesgo. En septiembre de 2019, a pocas semanas de las elecciones a la alcaldía, la alcaldesa Claudia López firmó un acuerdo programático con Cintra Teléfonos, el más grande de los sindicatos de la ETV. Esto con el fin de apaciguar unos muy fundados temores de privatización o venta que venían del gobierno de Enrique Peñalosa. El acuerdo firmado por Claudia López en el 2019 fue fundamental en su victoria, que además fue muy reñida. Ese acuerdo tenía como compromiso principal convertir a la ETV en un aliado estratégico del distrito, no privatizarla, no venderla, no buscarle un socio estratégico, pero fundamentalmente combatir la tercerización. Hoy queremos hablar sobre la tercerización. ¿Qué es la tercerización? Es contratar la mano de obra no directa, como debería ser para que sean beneficiarios de todas las garantías laborales, sino se hace a través de contratos. En ETV somos 2.300 empleados directos. Los tercerizados, los trabajadores tercerizados son 17.000. ¿Qué áreas están tercerizadas? Todas las áreas de ETV, inclusive el corazón del negocio de ETV, como es el área comercial. El área comercial, todos sus trabajadores son tercerizados. Los tercerizados en ETV ganan en promedio 1.300.000, es decir, un poquitico más del mínimo. ¿Y a ETV cuánto le cuesta en promedio un tercerizado? Alrededor de 5 millones. Eso quiere decir que el dueño del contrato, el contacto, se queda con el 70% del valor de esa mano de obra. Los trabajadores tercerizados en ETV no tienen las mínimas garantías laborales, no tienen cesantías, no tienen primas, no tienen las 8 horas laborales, en muchas ocasiones ni siquiera la afiliación obligatoria a las ARL. A ellos les hacen los contratos por 5 meses, 6 meses y cuando los liquidan proporcional, es decir, ellos nunca tienen un ahorro de la prima o de las cesantías con que respaldar una deuda, por ejemplo, hipotecaria. La ETV es una empresa de carácter mixto, en la cual Bogotá posee el 80% de las acciones. Es por esto que es responsabilidad de una de las secretarías del distrito asumir el control y la veeduría de lo que ocurre con la ETV. Es la Secretaría de Hábitat y 4 personas que hacen parte de la Junta Directiva quienes deberían estar protegiendo los activos de la ciudad. Lamentablemente esto no es lo que está ocurriendo. Vemos cómo se incumplen con muchas de las funciones, entre ellas que no se están publicando la información de los contratos SECOP. Vemos cómo hay un posible detrimento patrimonial. Un ciudadano de manera anónima ha hecho llegar documentos en los cuales nos hemos podido enterar que se están vendiendo muchos de sus activos, se están vendiendo propiedades por un monto muy inferior al que deberían tener por avalúo de este año. Se están vendiendo con avalúo del año 2017, lo que implicaría un detrimento patrimonial de hasta 3.600 millones de pesos. Todo esto del bolsillo de los bogotanos sin una administración que se encargue de controlar una empresa de carácter mixto que es tan importante para la ciudad y que debería tener el control político adecuado. Además, durante este periodo no se le han hecho las respectivas mejorías o mantenimiento de las propiedades, generando también un detrimento en su infraestructura. Es por eso que es necesario que las investigaciones continúen. Muy a pesar de que el presidente haya renunciado, debe haber un doliente en la responsabilidad política, pública y económica del detrimento de la ETV en Bogotá. Lo que pretende la empresa de telecomunicaciones de Bogotá es que la fibra óptica se convierta en una red neutral. ¿Qué es una red neutral? Una autopista de información donde básicamente lo que va a hacer la ETV es arrendar y permitir que esa autopista sea usada por otros operadores, entiéndase Movistar, entiéndase Claro o entiéndase Tigo. La ETV, que es la dueña de la autopista, pues va a pasar de ser la dueña a ser simplemente la dueña de la caseta del peaje. ¿Qué sentido tiene que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá renuncie a su posición estratégica respecto de la fibra óptica en Bogotá? La ETV ha dicho que este negocio ya no existe, y no existe no porque la ETV haya desistido de ese negocio, sino básicamente porque la superintendencia
objetó la propuesta al considerar que afectaba la libre competencia. Es decir, es claro que intención hubo, pese a que el gerente de la empresa de telecomunicaciones dijo varias veces que esto había sido una campaña de desinformación. Al día de hoy no han sido capaces de respondernos si definitivamente se desistió o sigue el proceso por debajo de cuerda. Y ahora hablemos de cómo la ETB nos hizo perder más de $500 millones de pesos, 612.000 millones de pesos, entre 2012 y 2014, cuando el actual presidente de la ETB, que ya renunció y que en ese momento era vicepresidente, nos metió en un negocio que pintaba muy bueno, que era muy potente, que proyectaba el 10% del mercado de móviles de este país, pero terminó siendo un gran fracaso. Contrató a una consultora, a Delta Partners, para que le diera el consejo, para que asesorara técnicamente, y producto de esa consultoría, la ciudad perdió 612.000 millones de pesos. Pero no contentos con eso, en varios contratos le pagan a esta consultora 66.000 millones de pesos. Hubo contratos donde por meses les pagaron 3.000 millones de pesos mensuales. La Contraloría es clara al respecto. Encuentra unos hallazgos que son absolutamente y completamente criticables. Violación del manual de contratación, contratación sin cumplimiento de requisitos, pago por encima de lo estipulado en el contrato, insuficiencia e inconsistencia de documentos soportes de los contratos. Y nadie nos responde. Hay un libro blanco donde detalla todos estos atajos y no han sido capaces de publicarlo. Pero no contentos con esto, el presidente de la ETB, Sergio González, en días pasados renuncia, y la probabilidad de que haya renunciado por todos estos atajos que denunciamos es muy alta, porque acá, en vez de dar explicaciones, huye del país. Sergio González nos debe muchas explicaciones. Con la salida de Sergio González y con la ratificación en el cargo de presidente de ETB de Alex Blanco, Claudia López nos confirma y nos reafirma que sigue su política privatizadora en ETB. El endeudamiento de más de 740.000 millones de pesos en los 2 últimos años, pero con el gasto de más de 100.000 millones de pesos en solo asesorías de ETB, nos damos cuenta que sigue la política de despilfarro y de irregularidades. Continúa el intento de entrega de nuestra infraestructura. ETB cuenta con más de 21 millones de kilómetros de metros lineales de canalizaciones, las cuales pretenden entregar por un arriendo muy sencillo a los privados. Pretenden de igual manera sacar más de 9.000 toneladas de cobre, dinero que en este momento no se está reinvirtiendo en la mejora de servicio ni en nueva infraestructura. A pesar de nuestras denuncias desde las organizaciones sindicales, de las denuncias de los concejales de la ciudad comprometidos con el patrimonio público y de algunos congresistas, esta administración pretende pagarse nuevamente altas bonificaciones. Tenemos conocimiento que esas bonificaciones para el presidente de ETB oscilaría alrededor de los 300 millones de pesos y de los vicepresidentes alrededor de 150 millones de pesos. No es posible que con ese detrimento que ya se ha denunciado de 612.000 millones de pesos se paguen bonificaciones con el patrimonio y con los recursos de los bogotanos. Recordemos que cada detrimento, cada pérdida de empresa pública genera un impacto en las finanzas de la ciudad, los cuales tendrían que ser recuperados a través de nuevos impuestos. Quiere decir que con cada denuncia que nosotros estamos haciendo, con cada peso que pierda la ciudad, el ciudadano de a pie tendrá que sacar de su bolsillo por los manejos irregulares que ha realizado esta administración. Con la creación de la Agencia Analítica de Datos Ágata, que fue creada como una sociedad de economía mixta por acciones, esta es una empresa que se ha creado con los tributos y con la contribución de los patrimonios de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es inadmisible porque no se puede entender que esta es una empresa privada que se crea con recursos públicos, que además, entre otras cosas, comienza a generar un fenómeno de competencia desleal frente a la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, dentro del objeto misional y social de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá está precisamente el brindar todos los servicios que tienen que ver con el uso, la administración y la analítica de datos. Por eso es incomprensible que la misma administración distrital del gobierno de la alcaldesa Claudia López tome la determinación de crearle una empresa que se crea con recursos públicos, pero es de naturaleza privada, para generarle una competencia desleal. Quiero hacer un llamado a la Administración Distrital de Bogotá
para que frene la privatización, la tercerización y el desmantelamiento de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Y quiero instar también al Gobierno Nacional a que genere políticas que defiendan el desarrollo y el fortalecimiento de las empresas públicas, que son fuente de servicios y de derechos de los ciudadanos. Agradecemos a los concejales que han sido la voz de los trabajadores y que han asumido con responsabilidad poder defender el patrimonio público y hacer control político. E instamos a la comunidad a que cuestionen a aquellos concejales que están permitiendo y han permitido que las juntas directivas de las empresas públicas usurpen las funciones del Consejo de Bogotá. ¿Sabían ustedes que Facebook y WhatsApp lo dieron gratis por primera vez fue en ETV y que los otros operadores tuvieron que hacer lo mismo? Pues bien, el futuro como tal de ETV no solo afecta a los trabajadores de la empresa como muchos quieren hacerlo ver, afectaría a toda la comunidad porque eso significaría un incremento en las tarifas, más impuestos para la ciudadanía y adicional la pérdida de recursos para el progreso de la ciudad. Es por eso que la invitación que hacemos hoy es que la comodidad y la indiferencia no te nublen la vista. Defendamos todos a ETV.